Bienvenidos cada hermano, cada oyente que ya nos ha reportado sintonía, que estamos acá transmitiendo desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles, Panamá. Vamos a tener ya entonces la oración de apertura para dar inicio a los capítulos que corresponden al día de hoy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque reconocemos que tus misericordias nunca se acaban, se renuevan cada mañana, Señor, y es por esa misericordia que nos permites respirar, que nos permites pensar, que nos permites conocerte cada día más. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos das. Perdónanos, porque entendemos que delante de ti no hay hombre que no peque, bien sea a través de pensamientos, de palabras, de acciones que ofenden tu nombre o también ofenden alguna de tus creaciones. Ayúdanos cada día más a corregir y a vivir para ti, Señor. Gracias por todas las bondades recibidas de tu mano buena. Te pedimos en esta hora por cada oyente que ya está con nosotros para disfrutar de esta programación. Bien sean, Dios mío, distintos países, distintos lugares, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, oh Dios, delante de ti estamos. Considera nuestra fragilidad. Necesitamos cada día más, Señor, de tu mano sanadora. Guárdanos, Padre bueno. Ayúdanos y permítenos cada día que tu poder glorioso que impartes a través de tu palabra transforme nuestras vidas de manera que seamos ese vaso de honra y gloria para tu nombre. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a entrar ya a este capítulo. Cabe resaltar que estos 3 capítulos que corresponden el día de hoy son historias bastante desgarradoras. Son historias crueles, crudas, pero la palabra de Dios las tiene allí como testimonio de lo que sucede cuando el pueblo de Dios se aleja del plan de Dios. Vamos entonces a escuchar capítulo 19 del libro de los Jueces. Jueces capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como peregrino en los lados del monte de Efraín, el cual se había tomado mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina adulteró contra él, y fuese de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá por tiempo de 4 meses. Y levantóse su marido y siguióla, para hablarle amorosamente y volverla, llevando consigo un criado suyo y un par de asnos, y ella le metió en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la moza, salióle a recibir gozoso, y detúvole su suegro, padre de la moza, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y reposando allí. Y al 4.º día, como se levantaron de mañana, levantóse también el levita para irse, y el padre de la moza dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y sentáronse ellos 2, y comieron y bebieron. Y el padre de la moza dijo al varón: Yo te ruego que te quieras quedar aquí esta noche, y alegraráse tu corazón. Y levantándose el varón para irse, el suegro le constriñó a que tornase y tuviese allí la noche. Y al 5.º día, levantándose de mañana para irse, díjole el padre de la moza: Conforta ahora tu corazón. Y habiendo comido ambos a 2, detuviéronse hasta que ya declinaba el día. Levantóse luego el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la moza, le dijo: He aquí el día declina para ponerse el sol. Ruégote que os estéis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Ten aquí la noche, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y llegarás a tus tiendas. Mas el hombre no quiso quedar allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos aparejados y con su concubina.
Y estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que tengamos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, antes pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: Ven, lleguemos a uno de esos lugares para tener la noche en Gaba o en Rama. Pasando pues, caminaron, y púsoseles el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y apartáronse del camino para entrar a tener allí la noche en Gaba, y entrando, sentáronse en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo, que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín, y moraba como peregrino en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad, y díjole: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Belén de Judá, y voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo: Paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercan la casa y batían las puertas, diciendo al hombre viejo dueño de la casa: Saca fuera al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles: No, hermanos míos, ruégoos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas, y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre su concubina, sacósela fuera, y ellos la conocieron, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y dejáronla cuando apuntaba el alba. Y ya que amanecía, la mujer vino, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y levantándose de mañana su señor, abrió las puertas de la casa, y salió para ir su camino. Y he aquí, la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: Levántate y vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, levantóse y fuese a su lugar. Y en llegando a su casa, toma un cuchillo y echa mano de su concubina, y despedázala con sus huesos en 12 partes, y enviólas por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. Bueno, como les había dicho, que este capítulo, estos 3 capítulos del libro de Jueces comunican una historia bastante cruel, analizando pues que la atrocidad que se presentó en esta situación, en este lugar. Nos narra la historia que hubo en aquellos días que no había rey en Israel, que uno de los levitas que allí moraba, como ellos estaban distribuidos en las distintas, en las tribus de Israel, él vivía ya en un monte muy remoto de Efraín, y él había tomado para él una concubina de Belén de Judá. Pero aquella mujer le fue infiel al hombre, y esto fue el motivo de que ella se fuera a la casa de su padre, que quedaba pues en Belén de Judá.
y allí estuvo 4 meses. Transcurrido este tiempo, nos relata la palabra que aquel hombre se levantó y se fue a buscarla, pues, para reconciliarse con ella y para volverla a traer a su casa. Y él se levanta, toma consigo un criado y un par de asnos y emprende el viaje hasta la casa del padre de la mujer. Y pues cuando el padre de la muchacha vio al joven, vio a aquel hombre, pues le salió a recibir muy contento y se detuvo allí, pues con el papá de la muchacha. Se quedaron 3 días. Allí estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban pues celebrando que él había decidido pues perdonar a esta joven, a esta mujer, y regresar a la casa para buscarla y regresar a su morada. Es decir, había decidido perdonarla y restaurar su relación. Pasaron 3 días ellos allí contentos por dicha situación. Ya al 4.º día pues se levantó muy temprano, porque también él se quería regresar a su casa, pero el papá de aquella joven le dijo: no, quédate un poco más, conforta tu corazón, mira un bocado de pan, y bueno, después se va. Y así lo estuvo entreteniendo hasta que se sentaron nuevamente allí, comieron, bebieron y se quedaron allí pues compartiendo de el tiempo que estaban pasando allí. Y pasó, llegó la noche y pues se quedó. Ya en el 5.º día él quería irse, pero su suegro le insistió que no, que pasara allí la noche. Y cuando llega el 5.º día, igual se levanta muy de mañana para irse, pero nuevamente el suegro lo conforta para que se quedara allí. Mira, guarda, que es que ya va a declinar el día, y allí estuvo tratando de persuadir al levita de modo que se quedara unos días más. Pero el hombre ya había determinado que se regresaría a su casa. Así que él toma a su mujer, toma a su criado y le prepara sus 2 asnos y se despide ya del suegro. Y le dice: mira, ya el día está declinando, va a anochecer. Mira, quédate acá, le dice el suegro. Ya el día se va a acabar, duerme aquí, espérate, alegra tu corazón y mañana te levantas temprano y te regresas a tu casa. Pero ya en esta vez el hombre no quiso, y al 5.º día, aun cuando ya estaba para oscurecer, él determina irse de regreso a Belén de Judá. Y entonces él se llega hasta el frente de Jebús, que es lo que se conoce como Jerusalén. Allí él llega con su par de asnos y su concubina. Y estando allí en Jerusalén, el criado le dice a su señor: mira, vamos a quedarnos aquí en esta ciudad de los Jebuseos y aquí pasamos la noche. Y el levita no vio conveniente eso, de que él se quedara allí en esa ciudad. Nótese que este relato nos está diciendo que aún Israel no había tomado posesión en lo absoluto de las tierras, porque Jebús, como es nombrado acá, estaba habitado por los jebuseos. Esto nos da claramente a entender que todavía Israel estaba lento en la posesión de las tierras. Y él consideró que era peligroso para él, para su mujer y para el criado morar allí como forastero en medio de los jebuseos. Consideró que peligraba su vida si se quedaba allí pasando la noche. Así que no escuchó el consejo del criado y siguió caminando, porque le pareció a él mucho mejor pasar a donde estaban los hijos de Israel. Así que continuó su caminar y llegó a Gabaa. Y allí entonces le dijo a su criado: ven, vámonos a estos lugares, pues aquí está tierra donde están viviendo los israelitas, así se va a sentir él un poco más seguro. Mire lo irónico del asunto, que le sucede a él, que se quedan allí, ya se pone el sol y está en Gabaa, que era lugar donde estaban residiendo los de la tribu de Benjamín. Y ellos se quedaron allí para pasar la noche en Gabaa, y entrando en la ciudad, ellos se quedaron en la plaza de la ciudad.
porque lamentablemente nadie les dio al ojo de esa tribu, nadie les permitió posada. Y pasando un hombre ya mayor, que era de la tribu de Efraín, que moraba allí en esa tierra de los de Benjamín, era de Efraín, era forastero. Él observa a este hombre con su mujer y su criado y se le acerca, alza sus ojos y ve a aquel caminante en la plaza de la ciudad y él le dice: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y el hombre le dice: mira, nosotros vamos camino a Belén de Judá, allí a la parte más remota del monte de Efraín, de donde yo soy. Y bueno, vamos allá hasta Belén, pero ahora que voy camino a casa, pues no hay nadie aquí que me reciba en su casa. Nosotros pues tenemos paja, tenemos forraje para nuestros asnos, nosotros tenemos pan y tenemos vino, nosotros no vamos a hacer carga a ninguna persona porque pues tenemos nuestras provisiones de nuestra sierva, del criado, así que nosotros no nos hace falta nada. Y el anciano, al escuchar esto, le dijo: mira, pasea contigo tu necesidad, pues no te preocupes, queda a mi cargo, con tal y que no vayas a pasar la noche acá en la plaza. Esta expresión del anciano nos hace asomar a que la ciudad no era segura cuando él le insistió a que no se quedara pasando la noche en la plaza. Y él los trajo entonces como sus huéspedes allí a su hogar y le dio de comer a los asnos, y nos dice la palabra de Dios que allí lavaron los pies a los invitados y les dio de comer como símbolo de cortesía, de amabilidad, como lo era en la época. Era un caminante, venía de una larga trayectoria y pues lo más sano, lo más bonito era lavarle los pies cansados a estos que venían y hospedarlos de la mejor manera, pues como se requería en el tiempo. Pero sucede que ellos estaban allí comiendo, bebiendo, muy gozosos, y resulta que los hombres perversos de esta ciudad rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta y le hablaron a este anciano, que no era de Benjamín, recordemos que era de la tribu de Efraín, y le dicen: saca a los hombres que ha entrado en tu casa. Saca a este hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Este verbo en esta condición pues indica para abusar de ellos, para tener relación con ellos. Y nosotros vemos este pasaje bíblico y automáticamente nosotros nos trasladamos a la historia de Lot. Cuando él recibe a aquellos ángeles y los hospeda, cómo esa ciudad se levantó a la casa donde vivía Lot para pedirle que sacara a los hombres que habían llegado a él, es decir, los ángeles, para también hacer uso de ellos. Y es triste esta historia, realmente nos hace sentir bastante triste en la condición que estaban esta tribu. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense que el levita no quiso quedarse en Jerusalén porque estaba poblada de los jebuseos y consideró impropio quedarse a pasar la noche en medio de extranjeros, y él, buscando mejor seguridad para él y los que con él iba, pues camina un poco más y se establece en medio de la tribu de Benjamín. Y a veces nos sentamos a meditar: ¿será que si se hubiese quedado allí en medio de los jebuseos, le hubiese pasado esto que tuvo que atravesar? Qué difícil situación, y más cuando uno considera que estamos hablando de una de las tribus del pueblo de Israel. Es sumamente triste y vergonzoso ver la actitud de estos hombres. Y hay algo que es importante: cuando sucede este acontecimiento, estaba en vida el sacerdote Finés. ¿Recuerdan Finés, que fue el nieto de Aarón, que atravesó aquel israelita y aquella mujer moabita que estaban teniendo una cosa perversa ahí en el altar de Dios? Quiere decir que no había pasado mucho tiempo que ellos estaban ubicados en el
pueblo estaban ubicándose en la tierra prometida y quién estaría a cargo de ellos, si estaría a cargo Moisés o Josué. Alguno de estos líderes estaría a cargo porque Fines estuvo en época de Moisés vivo y en época de Josué. Entonces consideremos qué poco tiempo había pasado cuando ellos entraron a la tierra prometida, cuando ellos están presentando estas inclinaciones, estas aberraciones, porque el solo hecho de ellos no darle hospedaje a un forastero ya está mal visto ante los ojos de Jehová. Ahora con ti más que ellos procuraran sacar a este hombre para hacer uso de él. Entonces esto es una historia desgarradora. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, los sodomitas porque eran un pueblo pagano, malvado, pero estamos hablando de los israelitas, estamos hablando del pueblo que Dios escogió. Y esto nos hace así como estremecer al ver estos actos en medio del pueblo santo que Dios había escogido. Y resulta entonces que cuando el dueño de la casa se vio amenazado de que su huésped fuera ultrajado, él le dice, no, hermanos míos, no vayan a cometer este mal. Este hombre ha entrado en mi casa, no le vayan a hacer este mal. Y les dice, yo tengo una hija virgen y la concubina de él también. Yo se los puedo sacar ahora, humíllenla si quieren, pero no vayan a hacer esto con este hombre, esta cosa tan infame. Algo así sucedió, similar a lo que vivió Lot, cuando él le dijo, tengo 2 hijas vírgenes, si quieres se las doy para que las use, pero no le vayan a hacer este daño a estos que han llegado a mí. Sucedió el mismo patrón, es decir, con tal de proteger la integridad de su huésped, exponer a la más grande humillación a sus hijas. Así lo propuso Lot, pero no lo llegó a hacer porque los ángeles impidieron que eso aconteciera. Sin embargo, aquí el anciano, preocupado por esta amenaza que estaba allí, y recordando la condición de él también, que él estaba viviendo en medio de la tribu de Benjamín, pero no era de Benjamín. Ellos entonces, cuando el anciano les dijo esto, ellos no quisieron oír al anciano, no le quisieron prestar atención. Entonces, ¿qué hizo el levita? Tomó a su concubina y se la sacó allí. Y ellos tomaron esa mujer y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron allí postrada ya cuando salía el sol. Ya cuando amanecía, entonces la mujer, con sus pocas fuerzas que le quedaban, caminó delante de la puerta de aquel hombre que les había hospedado y allí cayó hasta que llegó el día. Y cuando amanece, entonces el hombre levita abre la puerta y se iba ya para continuar su trayecto y se da cuenta que allí estaba su mujer concubina tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Qué escena tan terrible, de verdad que a medida las veces que yo he leído este capítulo y lo he leído con los niños y todo yo le digo, es una escena bastante cruda, porque nosotros también nos ponemos en la otra parte de este hombre levita sacando a su mujer y exponerla a tal situación en manos de estos hombres perversos. Entonces uno ve las contrapartes, ve la condición de un pueblo totalmente lleno de pecado, abominación. Entonces usted dice, bueno, pero ¿por qué ellos van a buscar a este extranjero en la casa de este anciano para tener intimidad con él? Debemos entonces inferir que ellos tenían esto como práctica, porque ellos no van a llegar de la noche a la mañana, mira, que queremos experimentar qué se siente estar con un hombre. No, y ellos tenían entonces esto como práctica. Y el hombre, de una manera podemos decir tremenda, podemos decir, ay, imagínese, era su mujer,
Y está bien, ella le había sido infiel. ¿Será por eso que la tomó así como que, como manera de castigo? No sé, es un poco confuso expresar el sentimiento de este hombre al tener la valentía de echar de la casa a la mujer de él, a la mujer pues que él tenía, exponiéndola a tal peligro. Imagínense, ¿ustedes creen que todo esto que sucedió, no fue en silencio? Él en casa del anciano tuvo que haber escuchado todas las atrocidades que estos hombres hicieron contra esta mujer y que él quedarse allí inerte ante tal situación. Se salva la hija del anciano que era virgen, se salvó que no la haya sacado el anciano. Pero miren esta escena tan horrorosa, porque es que no tenemos otro adjetivo tan, no sé, que le podamos colocar. Y resulta que esta mujer, con las pocas fuerzas que le quedaban, pudo acercarse a la puerta donde estaba este hombre, el cual la fue a buscar en su casa. Miren esto, la fue a buscar en la casa de su padre y él, por no escuchar la voz de su suegro y por la terquedad de irse aún cuando ya estaba para caer el sol, porque fue terquedad, este hombre, lejos de traerle bendición a esta familia, pues fue a buscar la muerte de esta pobre mujer. Esta mujer entonces se desploma allí y vemos entonces la dureza de este hombre cuando le habla y le dice levántate y vámonos. Pero ella no respondió y él la levantó y le echó sobre su asno y se fue a su lugar. Y cuando él entonces llega a su casa, allá en Belén de Judá, él toma un cuchillo y le echa mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y le envió por todo el territorio de Israel. Ustedes saben esto es una cosa que de verdad es terrible. El sentimiento, estamos hablando de un levita, estamos hablando de un hombre que, bueno, tenía que saber cómo separar las partes de un animal porque ellos estaban involucrados en esto, lo que eran las ofrendas, lo que eran sacrificios, y entonces él toma un cuchillo y divide por los huesos 12 partes de su mujer y las lleva, las reparte a las 12 tribus. ¡Qué acto tan cruel! De verdad, estos capítulos son, yo creo que de todo lo que hemos leído de Jueces, yo creo que estos son los acontecimientos más duros que podemos leer, porque estamos hablando que no lo hizo un pueblo pagano, que no lo hizo un jebuseo, que no lo hizo un cananeo. Estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando todos aquellos a los cuales vieron estos acontecimientos de estas partes del cuerpo de esta mujer, ellos expresaron: jamás se había hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y considerando esta situación, tomaron consejo y hablaron. Miren esto de verdad que es una cosa terrible. Qué acto de este hombre, de este levita. Estaba totalmente enredado ante esta situación y solamente, o sea, poder ver a través de la escritura su personalidad tan frívola, tan echar a esta mujer, una vez que él sabe lo que le aconteció a esta mujer, todo el proceso que experimentó, y cuando sale en la mañana como si nada, la toma, le dice levántate, o no se levantó, le echó en el asnillo, en el asno, se dirige a su casa y una vez que llega, que está muerta, pues toma los 12 pedazos y los distribuye por las distintas tribus. Entonces, la personalidad de este levita, ¿cómo podemos clasificar la personalidad de este hombre, verdad? Terrible. Así que esto queda registrado en la Biblia para enseñanza nuestra. Vamos a seguir avanzando, entonces seguimos con esta historia, vamos avanzando hasta el capítulo 20 del libro de Jueces. ¿En qué parará todo esto? Escuchemos. Jueces capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel
Y reunióse la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los principales de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina, para tener allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gaba cercaron sobre mí la casa de noche, con idea de matarme, y oprimieron mi concubina de tal manera que ella fue muerta. Entonces, tomando yo mi concubina, cortéla en piezas, y enviélas por todo el término de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí que todos vosotros los hijos de Israel estáis presentes. Daos aquí parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni nos apartaremos cada uno a su casa, hasta que hagamos esto sobre Gaba, que echemos suertes contra ella, y tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y de cada 1,100, y 1,000 de cada 10,000, que lleven bastimento para el pueblo que ha de hacer, yendo contra Gaba de Benjamín, conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y juntáronse todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres, hijos de Belial, que están en Gaba, para que los matemos y barramos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Antes los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran ambidextros, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Levantáronse luego los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá el primero. Levantándose pues de mañana los hijos de Israel, pusieron campo contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron en tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel tornaron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la tarde, y consultaron con Jehová, diciendo: ¿Tornaré a pelear con los hijos de Benjamín mi hermano? Y Jehová les respondió: Subid contra él. Los hijos pues de Israel se acercaron el siguiente día a los hijos de Benjamín, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y sentáronse allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la tarde, y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba delante de ella en aquellos días, y dijeron:
¿Tornaré a salir en batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano, o estaré me quedo? Y Jehová dijo, subid, que mañana yo lo entregaré en tu mano. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y saliendo los hijos de Benjamín contra el pueblo, alejados que fueron de la ciudad, comenzaron a herir algunos del pueblo, matando como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos, y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces, levantándose todos los hijos de Israel de su lugar, pusiéronse en orden de Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar del prado de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla comenzó a agravarse. Mas ellos no sabían que el mal se acercaba sobre ellos, e hirió Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran muertos, pues los hijos de Israel habían dado lugar a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Entonces las emboscadas acometieron prestamente Gaba, y se extendieron, y pasaron a cuchillo toda la ciudad. Ya los israelitas estaban concertados con las emboscadas, que hiciesen mucho fuego, para que subiese gran humo de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel se volvieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a derribar heridos de Israel unos 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, una columna de humo, Benjamín tornó a mirar atrás, y he aquí que el fuego de la ciudad subía al cielo. Entonces revolvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el mal había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, espaldas delante de Israel hacia el camino del desierto, mas el escuadrón los alcanzó, y los salidos de la ciudad los mataban, habiéndolos encerrado en medio de ellos. Así envolvieron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron, desde Menuca hasta enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos rebuscaron 5,000 hombres en los caminos. Fueron aún acosándolos hasta Gidom, y mataron de ellos 2,000 hombres. Así todos los de Benjamín murieron aquel día. Fueron 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel tornaron a los hijos de Benjamín, y pasáronlos a cuchillo, a hombres y bestias en la ciudad, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Bueno, miren esta historia terrible, cómo se desarrollan los acontecimientos en Israel, una vez que se da a conocer este abominable hecho suscitado en Gabaa, ciudad de Benjamín. Resulta que esto, una vez que se les comunicó, el levita le comunica pues a los ancianos, a los hijos de Israel, qué era lo que había acontecido. Ellos salieron todos los hijos de Israel y se reunieron como una congregación. Allí nos dice la palabra que fueron como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, es decir, desde extremo a extremo, y la tierra de Galaad allí a Jehová en Mispa. Y todos los jefes del pueblo de todas las tribus se hallaron presentes allí en la reunión del pueblo,
y nos relata que habían 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Claro, estamos hablando de estos hombres estaban conquistando la tierra de Canaán, eran hombres de renombre, hombres que estaban luchando por conquistar la tierra. Así que recuerden que esto está recientito, todavía estaba vivo Eleazar. Quiere decir que no hacía mucho que ellos habían escuchado la ley por boca de Moisés y la habían recordado bajo el mandato también, la dirección de Josué. Y miren estas atrocidades que sucedieron en este tiempo. Y acontece entonces que cuando los hijos de Benjamín escucharon todo esto que había pasado con el pueblo de Israel, ellos le dijeron a los hijos de Israel, ¿cómo es que fue esta maldad? Dicen, ¿cómo es que fue esta maldad? Los hijos de Israel le preguntan al levita, bueno, ¿cómo fue esto? Y el varón levita pues le dice que su mujer está muerta y le dice, ¿cómo fue esa maldad de tu mujer? Y él le cuenta, mire, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y se levantó contra mí los hombres de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que ella murió. Este cuento le falta un pedazo, ¿verdad? Tenía que detallar que los hombres querían violarlo y como no se dejó, él dejó de carnada a la mujer y que le hicieron todas las maldades a la mujer para él salvar su pellejo. Pero bueno, mire cómo es el hombre. Entonces cuando él llega a su casa, él di cuenta que llegó la concubina y la cortó en pedazos y envió por todo el territorio de Israel las piezas de su mujer para dar a conocer la maldad y el crimen que había hecho esta tribu. Y le dice, bueno, ustedes son hijos de Israel, aquí, ¿qué es lo que a ustedes les parece? ¿Qué creen ustedes que es esto? Y entonces, una vez escucharon el relato de Levita, pues todo el pueblo se levanta y a voz de un solo hombre dijeron, ninguno de nosotros va a estar en su casa ni va a volver a su tienda hasta que se resuelva esta condición. Y tomaron como estrategia escoger el 10% de los hombres de las tribus para que surtieran de víveres al pueblo que iba a luchar, iba hasta Gabaa de Benjamín para resolver esto. Y así se conformaron, tomaron el 10% de los hombres para ellos poder asegurar la provisión, de modo que ellos pudieran resolver esta terrible situación, esta abominación que se había cometido en Israel. Y entonces se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, así como si fuera un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín y le dijeron, miren, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? ¿Cómo es esto? Y los llaman a capítulo, le dice, entreguen a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero ¿saben qué sucedió? Toda la tribu de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Si esta tribu, consciente de la atrocidad que sus hermanos habían hecho, los hombres de Gabaa, hubiesen sido rigurosos y buscaban estos hombres que habían cometido este terrible crimen y matarlos, porque la ley de Jehová no daba otra sentencia, debían de morir, esto hubiese quedado en paz, porque están extirpando el pecado, la abominación del pueblo de Dios. Sin embargo, ninguno de estos hombres tuvo la sensatez para reconocer terrible falta que se había hecho en Israel y para extirpar este pecado. ¿Y qué prefirieron entonces? Armar a todos los hombres de Benjamín, 26,000 hombres de Benjamín, los armaron entonces para arremeter contra las demás tribus. ¿Qué era esto? No era otra cosa que patrocinando, apoyando, resguardando la vida y la salud de estos hombres perversos que habían hecho esta terrible abominación. Qué triste condición de esta tribu.
Qué diferente hubiese sido si ellos prestamente hubiesen ido a Gabaa, hubiesen sacado, hubiesen investigado a aquellos hombres que hicieron este terrible acto y lo hubiesen matado. Allí hubiese quedado todo paz y salvo. Sin embargo, el accionar de ellos no nos da otra cosa que pensar, sino que estaban entonces podridos, porque estaban a gusto y defendiendo la maldad que estos hombres de Gabaa habían hecho. Qué triste condición. Una vez que ellos entonces deciden salir a pelear contra los hijos de Israel, contaron entre todos los hijos de Benjamín 26,000 hombres que sacaban espada. Y aquí no estaban incluidos los hombres que estaban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Entonces habían entonces 26,700 hombres más 700. Y toda aquella gente que habían allí, 700 hombres escogidos, de allí de Gabaa, eran zurdos. Da este detalle y da una relevancia cuando expresa que ellos lanzaban una piedra con su honda a un cabello y no la erraban. Tenían una puntería tremenda. Eran diestros en la guerra, pero podridos en la parte moral. ¡Qué consecuencia! Y estos hombres entonces fueron contados en Israel. Todos los hombres que fueron a luchar contra Benjamín fueron 400,000 hombres de Israel. Entonces 400,000 hombres se iban a enfrentar contra estos 26,000 hombres más los 700 hombres. Una guerra que pudo haberse evitado con la sensatez y con el sentido común de que el pecado hay que extirparlo del pueblo. Y hay algo aquí bastante difícil de entender, que una vez que ya está sentenciada la tribu de Benjamín y ellos asumen que van a luchar en contra de sus hermanos para defender estos terribles hombres de este asqueroso acto que cometieron, el pueblo de Israel sube a la casa de Dios y consultaron a Dios. Y Dios les dice, y ellos le preguntan, Señor, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová le dice, Judá será el primero. En ningún momento el Señor le dice, no vayan a pelear, no hay que pelear por esto. Están conscientes que este acto había de ser corregido, había de ser castigado, y el Señor envía de primero a la tribu de Judá. Y resulta que ellos se encaminan entonces contra la batalla allí junto a Gabaa, y triste y lamentablemente de esta guerra caen 22,000 hombres de los hijos de Israel. Y es difícil entender esto porque ellos consultaron a Jehová a través del sacerdote. Nosotros asumimos que a través del tumín ellos echaban suerte y ellos debían entonces esperar la respuesta de Dios. Allí al usar el urín y el tumín, pues Dios les garantiza, vaya a Judá, pero esta primera batalla deja como consecuencia una terrible pérdida de los hijos de Israel con 22,000 hombres que habían fallecido. Y ellos tomaron nuevamente ánimo, el pueblo y los varones de Israel, y volvieron a equiparse para la batalla allí en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día. Y los hijos de Israel subieron y lloraron y sufrieron delante de Jehová toda la noche y consultaron nuevamente a Jehová y le dijeron, Señor, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, suban contra ellos. Y vuelven y alistan la batalla. Y se acercaron nuevamente los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín en el segundo día. Y aquel segundo día salieron los de la tribu de Benjamín de Gaba contra ellos, y murieron entonces 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos hombres valientes, para un total ya de 40,000 hombres, es decir, el 10% de los 400,000 que estaban alistados para la batalla. Qué triste situación.
Y el pueblo se preguntará, pero si estamos consultando a Dios y Dios nos está diciendo que vayamos y llegamos derrotados. Esto es para considerar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, Señor? Pero si tú lo estás enviando, ¿por qué están perdiendo? Con todo y esto, el pueblo ahora entonces suben todos los que habían quedado y vinieron a la casa de Jehová y allí se postraron, lloraron, se sentaron allí en la presencia de Jehová y ayunaron toda la noche y le ofrecieron a Dios holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel volvieron a preguntar a Jehová allí, pues allí estaba el arca del pacto en aquellos días, y le dice, y Fines, el hijo de Eleazar, aquí nos corrobora que estaba Fines al mando. Por eso les digo que este acontecimiento terrible tuvo que haber sucedido poquito después de la muerte de Josué. Poquitito que aconteció esta terrible situación, porque estaba Fines encargado como sacerdote principal. Y Fines estuvo allí a la par también con Moisés y también a la par con Josué. Así que aquí había personal de renombre que tenía la capacidad de corregir estas atrocidades. Y entonces Fines, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de Jehová en aquellos días. Y le hicieron la pregunta, pues, ¿vamos a volver a salir contra los hijos de Benjamín, nuestro hermano, para pelear, o desistiremos? Ya el pueblo esta vez le dijo, bueno, Señor, ¿y entonces? ¿Vamos o nos quedamos? ¿Vamos a desistir entonces? Ya ellos habían orado, ya ellos habían ayunado, ya ellos habían ofrecido a Dios holocausto, habían ofrecido a Dios ofrenda de paz, ya no veían de qué manera tener la certeza de que una vez que entraran al campo de batalla, Jehová les iba a dar la victoria, porque ya en 2 ocasiones habían salido por permisión de Dios, Dios les había dicho suban, pero había sido un fracaso, ya habían fallecido 40,000 hombres de las tribus de Israel. Y entonces el Señor, en esta vez que el pueblo se acerca y le pide, Señor, ¿vamos a ir o vamos a desistir? ¿Qué es? Y entonces Jehová se manifiesta y le dice, vayan, suban, porque mañana yo se los voy a entregar. Ya el asunto cambió. Bueno, Señor, ahora sí, ya sabemos que esto tiene el sello de la victoria. Y entonces Israel puso una emboscada alrededor de la ciudad de Gabá. Y los hijos de Israel subieron contra los de Benjamín ya el 3er día consecutivo de guerra y ordenaron la batalla como las otras veces. Y vuelve y salen los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo y se salieron de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo allí, matándolos como las otras veces. Ya ellos decían, bueno, ya esta es la 3ª vez y vamos a seguir venciendo al resto de las tribus, pensarían los de Benjamín. ¿Y qué sucedió entonces? Ahí en esa oportunidad, allí en el campo mataron como unos 30 hombres de Israel, fíjense. Entonces ya iban 30 hombres que habían fallecido de la 3ª batalla, hombres de Israel. Y bueno, los hijos de Benjamín, muy confiados, decían, vencidos están otra vez delante de nosotros como en las otras oportunidades. Pero los hijos de Israel decían, vamos a huir y los vamos a alejar de la ciudad hasta otro camino. Y ellos agarraron y se levantaron todos los hijos de Israel de allí de su lugar y pusieron en orden la batalla y le colocaron una emboscada. Salieron de su lugar allí de la pradera de Gabá, los pudieron arrancar de la ciudad. Y vinieron entonces contra Gabá 10,000 hombres escogidos de toda Israel. Y nos narra la palabra que la batalla estaba difícil, pero ellos no sabían, los benjamitas no sabían que ya el desastre estaba a la puerta, que ya el hacha estaba puesta sobre la raíz de esta tribu. Y derrotó Jehová a Benjamín usando al pueblo de Israel. Y mataron aquellos hombres de Israel, 25,100 hombres de Benjamín,
todos hombres diestros con la espada. Imagínense, eran 26,000 y ya ese tercer día cayeron nada más y nada menos que 25,100 hombres. ¡Qué estrago! Y cuando vieron entonces los hijos de Benjamín que ya estaban derrotados, y los hijos de Israel entonces se dieron al campo de Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto allí. Entonces estos hombres de la emboscada cometieron prontamente contra Gabá y avanzaron e hirieron a todos los que estaban en la ciudad a filo de espada. Y era la señal concertada entre los hijos de Israel y la emboscada que cuando ellos hicieran subir una gran humarera de la ciudad, era que ya estaban dominando en esta guerra. Bueno, y así sucedió. Los hijos de Israel entonces retrocedieron en la batalla y los hijos de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, nos dice. Y ellos decían, bueno, ya, vamos otra vez a ganar como en la primera batalla. Y resulta que sale esa columna de humo de allí, de la ciudad de los de Benjamín. Y cuando los hijos de Benjamín vieron atrás que salía humo de la ciudad, se dieron cuenta entonces que habían caído en una emboscada. Y resulta que de esta cantidad cayeron 18,000 hombres de guerra. Una mortandad terrible. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día. En total, 25,000 hombres que sacaban espada. Y entonces ellos huyeron, los pocos que quedaron, al desierto, allí a la peña de Rimón. Solamente pudieron sobrevivir 600 hombres y allí se escondieron durante 4 meses. Ustedes saben que era de 26,000 hombres más los 700 que estaban en Gabá, que solamente hayan podido sobrevivir 600 hombres de esta tribu, y todo por la dureza de su corazón de apoyar la asquerosa expresión que hicieron allí en ese lugar. ¿No era más fácil que ellos entregaran a estos hijos de Belial que habían cometido esta atrocidad y ya quedar paz con sus hermanos? ¿Cuántas vidas se cobraron? Imagínense, 40,000 más 30, ¿verdad? De los de Israel, más 25,400 de los hijos de Benjamín. Una mortandad terrible solamente por apoyar la condición asquerosa de los que estaban morando en Gabá. Así que estos hombres arremetieron ahora en esta tercera batalla y Dios les otorgó la victoria. ¿Qué les parece? Es terrible esta situación. Cuando uno lee esto, uno no logra entender y dice, Señor, pero esto es tu pueblo. Y ver la condición de las atrocidades que se hicieron y cuántas vidas costó a Israel hacer juicio contra los benjamitas, y cuántos de la tribu de Benjamín entonces cobró vida, murieron a causa de defender estos hombres que realmente necesitaban ser enjuiciados por la mano de Dios. Qué terrible situación se nos presenta acá en este cuadro cuando leemos estos 3 capítulos y nos damos cuenta a qué nivel llega el pueblo, a qué nivel es. Imagínense, contamos entonces 40,000 más 25,000, ya son 65,000 hombres, y si contamos los piquitos que habían por allí, una cantidad tremenda. Qué tristeza. Qué manera que el pueblo de Dios se haya involucrado en tanto pecado, en tanta maldad. No es otra cosa que la naturaleza humana allí floreciendo. Allí se impuso la soberbia, se impuso la asquerosidad. Es terrible, de verdad, cuando nosotros leemos estos capítulos que son bastante, de verdad que relatan unas historias bastante crudas, cuando el pueblo le da la espalda a la ley de Jehová. Miren las situaciones que se suscitan. Qué triste, qué condición de este pueblo que haya preferido
sacrificar tantas vidas antes de corregir el pecado que se había cometido allí en esa pequeña ciudad. Entonces es de meditar bastante sobre estas condiciones y estas situaciones que se presentan y, como les digo, están escritas en la Biblia para nosotros poder corregir, para nosotros poder saber qué condición tiene el hombre cuando tras sus espaldas echa la palabra de Dios, echa los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda decir, oye, de verdad que nosotros necesitamos tener en consideración que nosotros somos pueblo escogido y que nosotros, en tal motivo, debemos tener esa característica diferente siempre. Entonces, pidámosle a Dios que, lejos de estar nosotros en estas condiciones tan asquerosas del mundo, pueda en nosotros Dios hacer ese templo, ese lugar de Dios, ese lugar donde solamente more Dios y no se hallen en nuestro pueblo, en nuestras vidas, situaciones de las que uno se pueda avergonzar. Nosotros necesitamos diariamente que el Señor haga de nuestras vidas un templo, haga de nuestras vidas un lugar santo, genuino de adoración a Dios. Vamos ya entonces a dar paso al último capítulo de Jueces, el capítulo 21. Escuchemos. Jueces capítulo 21. Y los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuviéronse allí hasta la tarde delante de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto, y dijeron: Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto de Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y pacíficos. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión cerca de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: una tribu es hoy cortada de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les hemos de dar nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galat había venido al campo a la reunión, porque el pueblo fue contado, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galat. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y mandáronles diciendo: id y poned a cuchillo a los moradores de Jabes Galat, y las mujeres y niños. Mas haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que hubiere conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galat 400 doncellas que no habían conocido hombre en ayuntamiento de varón, y trajéronlas al campo en Silo, que es en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y llamáronlos en paz. Y volviendo entonces los de Benjamín, diéronles por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galat, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo dolor a causa de Benjamín, de que Jehová hubiese hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de mujeres para los que han quedado? Porque el sexo de las mujeres había sido raído de Benjamín. Y dijeron: la heredad de los que han escapado ha de ser lo que era de Benjamín, porque no sea una tribu raída de Israel. Nosotros, empero, no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado, diciendo: maldito el que diere mujer a Benjamín. Ahora bien, dijeron: he aquí cada un año hay solemnidad de Jehová en Silo, que está al aquilón de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem,
y al mediodía de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: Id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando viereis salir las hijas de Silo a bailar en corros, vosotros saldréis de las villas, y arrebataréis cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y os iréis a tierra de Benjamín. Y cuando vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslos, nosotros les diremos: tened piedad de nosotros en lugar de ellos, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, que vosotros no se las habéis dado, para que ahora seáis culpables. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, pues tomaron mujeres conforme a su número, pillando de las que danzaban, y yéndose luego, tornáronse a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Bueno, y así entonces culmina este libro cuando el resto de las tribus se da cuenta que los benjamitas solamente habían quedado 600 y que ya estaban, por decirlo, en peligro de extinción porque todas las mujeres de esa tribu habían sido muertas. Ellos fueron entonces a la casa de Dios y estuvieron allí en la presencia de Dios y alzaron su voz, hicieron gran llanto y le dijeron al Señor: ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte ahora una tribu? Y esto pues turbó la fortaleza de esta nación, porque imagínense faltar el último, el menor de la tribu, a consecuencia de estos actos abominables que habían pasado. Entonces ellos lo que hicieron fue que se levantaron de mañana y edificaron allí un altar y le ofrecieron a Dios ofrendas de paz, holocaustos. Y ellos entonces reconsideraron y dijeron: bueno, de todas las tribus de Israel, ¿quiénes fueron los que no subieron a esta reunión donde ellos habían determinado castigar a este pueblo, a esta tribu de Benjamín? Y ellos se dieron cuenta que habían sido los de Gabaad, los de Jabes Galaad, que no habían ido ninguno allí a esa reunión. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos tomaron allí y enviaron a 12,000 de los hombres más valientes que habían de la tribu de Israel y les dieron la orden: bueno, van a limpiar eso, porque ellos no se sometieron a lo que se había determinado por el pueblo de castigar a los de la tribu de Benjamín, y dijeron: bueno, vamos. Y entonces ellos se sintieron bastante tristes porque se veían pues que su hermano Benjamín estaba próximo a desaparecer. Y ellos enviaron entonces estos hombres a Jabes Galaad y le dijeron: bueno, vayan allí, estos 12,000 hombres muy valientes, y limpien a filo de espada a todos los moradores de allí, pero van a reservarse solamente a las mujeres que no hayan conocido hombres. Y resulta que de esta ciudad solamente hubo 400 doncellas que no habían tenido varón, y se las trajeron entonces allí al campamento que está en Silo, y toda la congregación entonces habló a los 600 hombres que estaban escondidos allá en la peña de Rimón. Los llamaron en paz, trataron de conciliar ya este terrible acontecimiento, y fueron y le dieron estas 400 mujeres a ellos para preservar, es decir, para asegurar que ellos se multiplicaran y no quedara extinguida del todo esta tribu. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín. Las 11 tribus pues reconsideraron esta situación y tuvieron compasión de ellos. Entonces los ancianos de la congregación pues dijeron: ¿qué vamos a hacer respecto a las mujeres? Porque realmente todas las mujeres de Benjamín han quedado muertas y falta todavía, porque si eran 600 hombres y solamente hallaron 400 vírgenes de allí de Jabes Galaad. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
porque nosotros nos juramos de que ninguno de la tribu de Israel iba a darle mujeres a esta tribu, porque si no sería maldito. Y ellos organizaron una estrategia de modo que pudieran salir ilesos de esta promesa y que a la vez los benjamitas pudieran tener esposa para poder multiplicar la tribu. Y entonces ellos recordaron, bueno, aquí hay una fiesta que cada año todos subimos aquí a Silo, donde estaba el arca, ¿verdad? Donde estaba este lugar que había escogido Dios de adoración. Entonces vamos a hacer algo, vamos a poner vamos a estar muy atentos y cuando vamos a decirles a ellos, a los de Benjamín, ellos notificaron, bueno, una vez al año vienen las doncellas y danzan y bailan y hacen sus corros y celebran. Entonces, cada uno de ustedes, bueno, vénganse en ese tiempo y escogen una doncella y nosotros pues no se la estamos dando. Son ellos las que la están tomando. Y así librarse de ese juramento que ellos habían dado. Entonces, uno se sienta a analizar esto y sería como chistoso, ¿verdad? Las muchachas allí que de repente no se habían casado, les había pasado el tiempo y en ese tiempo anhelar que uno de los de Benjamín las pillara y pudiera entonces tener un hogar, ¿no? Sería chistoso. Lo cierto es que había una deficiencia de 200 mujeres para cubrir la necesidad de los 600 hombres. Entonces, en ese tiempo, en esa época que ellos subían a celebrar, esas muchachas ya debían estar preparadas porque los de Benjamín descendían, le formaban una emboscada y atrapaban una chica para llevársela a morar con ellos, y a tal punto pues que ellos agarraron entonces y les explicaron, bueno, y si los padres de estas doncellas o los hermanos de ellos vienen y nos preguntan, nosotros les vamos a decir, mire, vamos a concederle esta oportunidad a los de Benjamín, puesto que de ellos no quedó mujer. Y así pues ustedes no se las están entregando, ellos las están tomando, así que nosotros no estamos rompiendo nuestro juramento y así estamos asegurando que ellos se multipliquen como tribu. Y así sucedió. Los de Benjamín lo hicieron así. Ellos tomaron mujeres conforme a sus números y se las robaban entre las que danzaban. Y así ellos regresaron entonces a sus heredades y reedificaron sus ciudades, de modo que ellos pudieron establecerse como tribu y así no se extinguió no se extinguieron los benjamitas. Entonces esta parte sale así como un poquito chistoso, ¿no? Ver de qué manera el pueblo se la ingenió para no romper con su juramento, pero a la vez que los benjamitas pudieran entonces conseguir una esposa. Imagínense esas muchachas que ya sabían que era el tiempo de subir y que en cualquiera iban a procurar ser atrapadas por uno de estos de las tribus. Pero bueno, esas son las curiosidades que nos revela la palabra de Dios. Y cierra entonces el versículo 25 de este capítulo de Jueces expresando la realidad de esta época oscura del pueblo de Israel. No había rey, no había dirección de Dios, sino que cada uno hacía lo que mejor le pareciera. Triste realidad que experimentó durante estos años de oscuridad, como se le conoce a la época de los jueces. Así que de esta manera entonces damos por concluido este libro, el segundo de los libros históricos, y ya si Dios nos concede la vida y la salud, para mañana entonces sí leeríamos los 4 capítulos que contienen la hermosa historia de Ruth, una historia sumamente conmovedora y que nos da mucha esperanza. Vamos entonces a tener la oración de cierre para así entonces saludar a nuestros fieles oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección, porque tú nos dices en tu palabra que aún nuestros cabellos están todos contados. Y esta seguridad nos hace confiar en ti, Señor. Tú te preocupas por el mínimo detalle de tus hijos. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo y guárdanos como la niña de tus ojos. Perdónanos, porque sabemos que no hay hombre que no peque ante tu divina presencia, en pensamientos,
en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a perseverar en tu camino, a ser, Señor, templo y morada de tu Espíritu Santo. Bendice a cada oyente, Señor, que día a día se conecta en las distintas programaciones para ser alimentado a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ten piedad de los enfermos. Hay una lista por la cual oramos, Dios mío, si a ti place tu mano sanadora pueda actuar sobre la vida y la salud de ellos. Ten piedad, oh Dios, y ayúdanos cada día más a ser fieles y leales hasta el final de nuestras vidas. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, todos los que conocemos de tu palabra, Señor, que en ti podamos poner nuestra mirada. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.